Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pues gloria al Señor, hermanos, por cada una de las cosas que Dios sigue haciendo con nosotros y entre nosotros. La verdad es que no sé usted, pero creo que hay un tiempo, o no sé cómo percibe usted hoy, pero es un tiempo un tanto difícil, ¿verdad? Complicado. En lo que va del mes ha sido creo que un mes. Empezamos con la idea de que es el mes patrio, es el mes de que se proclama libertad, es un mes en la que se celebra libertad y se grita el 16 de septiembre. ¿Cómo se grita? ¿Cómo se grita? Amén. ¡Viva México! Y luego terminamos, ¡viva Cristo! Amén. Pero como que en lo que vamos en estas semanas ha sido un mes de opresión, un mes en la que parece que las cosas no salen bien. No sé usted cómo le va, no sé usted cómo está hoy, o no sé cómo sintió usted este momento de alabar y adorar al Señor, pero yo no sé si usted percibe una oposición, una oposición espiritual en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero la Biblia dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y Él es el que pelea la batalla. La Biblia dice y recomienda a los creyentes: resistid al diablo y huirá de vosotros. Una promesa para el pueblo de Dios tremenda es cuando dice: por un camino vendrán contra ti muchos, en gran número, mayor en número y mayor en fuerza y en poder. Pero Dios le dice a su pueblo: mientras por un camino vienen contra ti, por 7 huirán delante de ti. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Vamos a orar al Señor y a tomar, hermanos, el lugar de pueblo de Dios, de hijos de Dios, y no permitir que la opresión del enemigo, que la fuerza del enemigo controle su iglesia, controle su pueblo. No depende de nadie más, no depende del que está a nuestro lado, depende de nosotros apoderarnos con autoridad de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Con esa autoridad quiere usted levantar sus manos al Dios del cielo y decir: Señor, en el nombre de Jesucristo, tomamos toda autoridad que nos ha sido entregada en tu nombre. Tu palabra dice, Señor, tú dijiste, Señor: he aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda hueste del enemigo, y nada os dañará. Tu palabra dice, Jesús: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy autoridad. He aquí, os doy autoridad. Tu palabra dice, Señor, que ni las fuerzas del Hades prevalecerán en contra de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo apelamos esa posición de tu iglesia. Somos tu iglesia, somos los que has redimido, somos los que has, Señor, comprado con tu sangre, somos los que has lavado
lavado con tu sangre. Somos aquellos que has santificado a través de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que has puesto bajo nuestros pies a todos nuestros enemigos. No hay nada que pueda, Señor, enfrentar a la iglesia escogida, a la iglesia amada. En el nombre de Jesús reprendemos, en el nombre de Jesucristo, toda oposición, toda opresión, y proclamamos tu libertad, y proclamamos tu victoria, y proclamamos tu victoria, y proclamamos tu victoria, y proclamamos tu victoria en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en tus manos ponemos nuestras vidas en esta mañana, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Le puede dar un fuerte gloria a Dios, al Rey? Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aprovechando que usted está en pie, vamos a abrir nuestra escritura, la Biblia, la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 6 y 7. Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7. Cuando usted lo tenga, confírmelo con un fuerte amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Vamos a leer juntos esta parte de las Escrituras, unidos a una sola voz. Lucas capítulo 24, versículo 6 y 7. Dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1, 2, 3. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Cuántos tienen a un Cristo vivo? Gloria a Dios, aleluya. Ocupe su lugar, ocupe su lugar. Por lo menos hay dos palabras importantes que se mencionan en estos pasajes. Y hoy quiero meditar con ustedes bajo el título Acuérdate. Diga conmigo, acuérdate. A ver, juntos, diga conmigo, acuérdate. Okay. Ahora voltee con el que está a su lado. Busque a alguien, ubique a alguien que esté a su lado. Y si no, siéntese al lado de alguien. Ahí, busque. ¿Ya lo ubicó? Y dígale así, mire. Shh. No, así. Shh. Ok, ya practicamos. Ahora va de haber, dígale. Shh. Acuérdate. Dígale, acuérdate. Acuérdate. En este pasaje de las Escrituras, la semana pasada considerábamos acerca de cuando llega lo difícil. ¿Qué hacer cuando llega lo difícil? Muchos no sabemos cómo actuar cuando llegan las cosas difíciles. Y lo que empezó a suceder en la semana pasada con Cristo era el inicio de un proceso muy difícil. No solamente para Él, sino para todos aquellos que le habían creído y le habían seguido hasta ese momento. Entre ellos estaban los discípulos. Y cuando se presenta aquello difícil y va avanzando,
termina con la muerte de Jesús. Lo crucifican, bueno, lo interrogan, lo llevan de un lado para otro, lo abofetean, se burlan de él, lo entregan al Sanedrín y lo llevan ante aquellos gobernadores, Poncio Pilato, uno de ellos, y empieza a caminar todo este proceso. Lo condenan, le dan de latigazos, desgarran su cuerpo, tiene que cargar la cruz, caminar hacia el Gólgota y ser crucificado al final, y todo parece terminado. Diga conmigo, terminado. Incluso Jesús, estando en la cruz, su última expresión en la cruz fue: consumado es. Se acabó. El propósito se terminó. Pero Jesús tenía su perspectiva, porque entendía el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Pero para los discípulos también estaban pensando: consumado es. Pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de hombre, de aquellos que al parecer no habían comprendido con claridad el propósito de Dios. Para los discípulos estaba terminando su esperanza, pues era Jesús aquel que resucitaba muertos, aquel que comenzó a ser un factor de impacto poderoso en su entorno, y muchos se iban creyendo en él. Pero ahora ese factor de impacto era quitado de ellos, y para ellos se terminaba toda esta situación. Pero viene Jesús y le dice, antes de que esto pasara, Él les advierte en varias ocasiones que esto iba a pasar. Y lo que Él dice, en primer lugar, dice: acuérdense, acordaos de lo que yo os dije. Y en segundo lugar, lo que Jesús mismo expresa y dice: es necesario. Diga conmigo: es necesario. A veces no queremos, pero es necesario. A veces no nos gusta, pero es necesario. A veces nos incomoda, pero es necesario. A veces duele, pero es necesario. A veces se cierran las puertas, pero es necesario. En cierta ocasión Dios le dice a su pueblo Israel, dice: te voy a llevar al desierto, y ahí en el desierto te volverás a enamorar de mí. Es necesario. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 15. Ayúdeme por favor y acompáñeme a ubicar este pasaje. Deuteronomio capítulo 5 versículo 15. Y dice la bendita palabra de Dios: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte. Y dice la palabra del Señor: y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero es importante lo que Dios le dice a su pueblo Israel, y le dice: acuérdate que fue Él que te sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. ¿Y por qué hablamos de acordarnos, hermanos? Porque pareciera ser que a veces se nos olvida el Dios que tenemos. Se nos olvida el poder de ese Dios en que creemos. A veces se nos olvida que fue
Dios el que nos dio una oportunidad más cuando no la teníamos. Se nos olvida que fue Dios el que nos dio esperanza cuando no había. Que fue Dios el que nos volvió a reavivar el amor y la pasión por su presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? A veces se nos olvida y viene Dios para con su pueblo y le dice, acuérdate, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5 versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allí. ¿Quién nos rescató a nosotros, amados? ¿Se acuerda de su vida pasada? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la condición de su vida pasada? Pero llegó la misericordia de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, acuérdate, capítulo 7, versículo 18 del mismo libro de Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 18. No tengas temor de ellos o de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo fuerte extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así, lea conmigo esa parte, 1, 2, 3. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temes. Y a lo mejor en otras ocasiones le he hecho esta pregunta: ¿cuántos han visto las maravillas de Dios? ¿Y cuántos han experimentado las maravillas de Dios? ¿Alguna vez Dios ha hecho algo por usted? Entonces, mire, viene lo extraordinario en este pasaje, porque no solamente Dios le está diciendo que se acuerden de lo que Dios ya hizo, sino que Dios le dice al pueblo que al recordar lo que Dios ya hizo, ellos puedan fortalecerse en esos hechos para esperar que en el tiempo presente y en el futuro Dios va a seguir haciendo. Entonces es extraordinario cuando la Biblia menciona de acordarse. Y en el pasaje del Evangelio de Lucas que leímos, Cristo es sepultado. ¿Se acuerda? Se cree que fue un día viernes en el que Cristo fue sepultado. Y ahí lo dejaron por el tiempo que transcurrían. Acordémonos que los judíos respetaban mucho por ley el día de reposo. Así que llevan a Jesús y ahí lo dejan en un sepulcro. Los cierran con una piedra gigantesca y se van a guardar el día de reposo. Y mientras el día de reposo está transcurriendo, hay unas mujeres que preparan especies aromáticas para ir, como acostumbraban, a ungir el cuerpo del maestro. Pero resulta que cuando llegan al sepulcro, dicen las escrituras que ven la piedra removida y se asustan. Y entonces comienzan a decir y a lamentar esa situación porque se habían robado el cuerpo de su amado maestro. Y entonces vienen las escrituras y mencionan, relatan y describen el suceso de estar en este momento a la madrugada o a rayar el alba delante de ese sepulcro. Se les presentan dos personajes a estas mujeres y le dicen: porque buscan entre los muertos al que vive, pues él no está aquí, él ha resucitado. Pero algo había pasado con ellos y con ellas. Jesús les había dicho que era necesario que esto pasara. ¿Qué cosas iban a ser necesarias que pasaran? Leímos en el versículo 7. ¿Qué cosas dijo Jesús que era necesario que pasaran? A ver, ayúdeme, versículo 17.
versículo 7 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Uno, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Dos, ¿qué más? Que sea crucificado. Tres, y que resucita el tercer día. Fíjense las cosas, era necesario. Cristo ya les había dicho y que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. ¿Cuáles eran entonces estos tres importantes acontecimientos que eran necesarios que pasaran? Número uno, que fuera entregado. Número dos, que fuera crucificado. Y número tres, que iba a resucitar. ¿Ya estamos? Número uno, que fuera entregado. Número dos, que fuera crucificado. Y número tres, pero para este día, los discípulos habían experimentado dos de los tres acontecimientos que Jesús les dijo que era necesario que pasaran. Habían visto que Jesús había sido entregado. Habían visto que Jesús había sido crucificado. Y hasta ahí está el ámbito natural. Ellos habían contemplado con sus propios ojos estos dos acontecimientos. Pero el tercer acontecimiento, que era necesario que pasaba, rompía con las leyes de la naturaleza. Y ahí venía lo difícil para el razonamiento de los discípulos. Y entonces vienen al sepulcro y ven a Jesús buscando a Jesús y no lo encuentran. Cuando Jesús aparece y les habla, Él dice: acuérdense. Una de las cosas más difíciles para algunos de nosotros es acordarnos a veces. Dependiendo de las circunstancias, a veces tendemos mucho a olvidar ciertas cosas. Cuando se trata de la vida, por ejemplo, de la vida en pareja, una de las cosas que a veces el hombre olvida y que Dios le dice a su pueblo, dice: no te olvides del pacto con la mujer de tu juventud. Y cuando las cosas no andan bien, lo primero que se olvida es que hay un pacto. ¿O no? Cuando se trata de la vida cristiana y rendimos nuestra vida a Cristo, cuando Cristo nos encontró, ¿se acuerda cuando Cristo lo encontró? Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Un rayo de celeste luz mi alma alumbró. ¿Dice, sabe ese himno? No, ¿verdad? ¿Quién nos encontró? ¿Se acuerda de ese momento cuando Cristo lo encontró? Señor, no soy digno de que veas mi vida. Soy pecador. No soy digno de estar delante de tu presencia. Pero viene Cristo y dice: yo te voy a hacer digno. Y entonces, ¡ay, Señor! Te prometo, Señor, que te voy a ser fiel hasta el final de mis días. ¿Sí le ha dicho al Señor así o no? Si no, hoy puede hacerlo. Si usted no ha rendido su corazón y su vida a Cristo de esa manera, hoy puede hacerlo. Si no ha hecho esta acción para con Dios, necesita conocer a Dios. Cuando encontramos verdaderamente a Cristo, le prometemos a Dios. Pero el asunto es que en el transcurso de la vida cristiana, ¿verdad?, cuando empezamos a caminar
Y ese transitar es escabroso, y en ese transitar hay espinos, y en ese transitar hay obstáculos, y en ese transitar es un transitar entre pedregales, y en ese transitar a veces se le van a acabar los zapatos y va a tener que caminar descalzo. En ese transitar a veces se le van a acabar las fuerzas para sostenerse en pie y va a tener que caminar de rodillas entre esas piedras ásperas, entre esas piedras peligrosas, y entonces empezamos a olvidarnos que hemos hecho pacto con Dios de seguir hacia adelante. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces viene Dios y se empieza a manifestar primero a las mujeres y les dice a las mujeres: acuérdense de lo que les dije antes cuando estaba en Galilea. Luego se le presenta a Pedro, se presenta ahí. Pedro corre al sepulcro y ve el sepulcro vacío y los lienzos que están solamente ahí tendidos, y se maravilla y regresa corriendo a dar las buenas nuevas, y los otros no le creen. Pero también hay un hecho importante de aquellos discípulos que iban en el camino hacia Emaús. Jesús se presenta con ellos y les comienza a decir: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están agüitados ustedes? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están así en congoja? ¿Por qué se ven afligidos en su alma? Y entonces estos discípulos dicen: bueno, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y entonces Jesús les pregunta: ¿y qué fue lo que pasó? Pues había un hombre llamado Jesús, el cual nos trajo esperanza, y en él esperábamos que trajera la estabilidad del reino del pueblo de Dios de Israel. Y empiezan a decir, y entonces Jesús le responde y dice las escrituras que desde los libros de Moisés, desde los salmos y los profetas, les comenzó a describir de lo que Jesús había dicho. Las escrituras decían de él mismo, y ellos no se dan cuenta que era Jesús, porque estaban inmersos en un estado emocional de tristeza extraordinaria. Déjeme decirle que en cualquier momento, en cualquier estado en que nosotros podamos atravesar, Dios siempre estará allí y Él siempre estará hablándonos. Se aparece a los discípulos también, y los discípulos están reunidos y aparece Jesús y les dice: paz a vosotros. Tomás no estaba entre ellos. ¿Dónde estaba Tomás? Mire, se muere Cristo y todos los discípulos son dispersos. Algunos estaban ahí reuniéndose en algún aposento, pero en este pasaje, cuando Jesús comienza a aparecer, Tomás no está ahí. Y cuando los discípulos le cuentan a Tomás que habían visto a Jesús, es cuando él dice: si yo no meto el dedo ahí donde fueron perforados por los clavos en su mano, y no meta la palma de mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús se aparece nuevamente, estando Tomás ahí. Y dice las escrituras que les dice: paz a vosotros. Y le dice: Tomás, ven, mete tu mano, mete tu dedo. Y entonces Tomás, temblando: Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dice: porque me viste, creíste. Más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Cuando Jesús comienza a aparecerse, entonces, a partir de las mujeres, de Pedro y de los demás discípulos, a partir de ese momento, estaban dejando de tener una relación con el Cristo encarnado y estaban empezando a tener una relación con el Cristo resucitado. Mire, y ahí es donde hay un parteaguas de todo el asunto. Ahí es donde se marca un antes de la vida de un discípulo, y para este tiempo de la vida de un creyente.
Cuando su relación con un Cristo encarnado pasa el proceso para empezar una relación con el Cristo resucitado. Porque el Cristo encarnado termina en la cruz. Diga conmigo, termina en la cruz. ¿Sí? El verbo de Dios, aquel que era la palabra, se termina en la cruz. Ahí donde está el Cristo crucificado, se acaba el Cristo encarnado. Pero a partir de ese momento, de ahí en adelante, el proceso, el caminar, los pasos que siguen, es una relación con el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Mire, usted se puede, cuando nosotros desarrollamos una relación con ese Cristo resucitado, la vida cobra otro sentido. Porque al igual que Tomás, él había visto al Cristo encarnado, físico, sus ojos naturales. Pero cuando le hablan del Cristo resucitado, ahí viene lo difícil para el razonamiento. Pero es ahí cuando entra en acción la fe. Diga conmigo, fe. No, así, fe. No, fe. Sí, así, fe. No, así no. Así como que aquí hay fe, así. Como diría aquel, ¡fua! El ¡fua! Pero este es fe. El Cristo resucitado tiene que ver con la fe. Y dice las Escrituras: si Él vive, también nosotros viviremos con Él. Entonces nuestra esperanza comienza a ser una esperanza viva. Y es extraordinario entonces lo que pasa con los discípulos. Y déjenme repetirle esta parte. A partir de ese momento estaban dejando de tener una relación con el Cristo encarnado para comenzar una relación con el Cristo resucitado. ¡Wow! ¿Cuántos conocen a ese Cristo resucitado? ¿Cuántos conocen a ese Cristo resucitado? ¿Cuántos conocen a ese Cristo resucitado? Ándale, ya casi me convence. Ese Cristo que camina con nosotros todos los días. ¿Cuándo? Cuando nos enojamos, ahí está Cristo. ¿Usted cree que no está Cristo ahí? ¿O se va? Cuando nos sentimos solos, ¿usted cree que Cristo no está ahí? El Cristo resucitado, el encarnado a lo mejor ya no, pero el resucitado ahí está. Hey. Así, ¿cómo es nuestro tema? ¿O el título de esta mañana cómo es? Acuérdate. 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 Cuando vas y dices, acuérdate. Cuando estás así, el Cristo resucitado ahí está. Ey, acuérdese. Cuando vas así le ha tocado ir alguna vez así. El Cristo resucitado está ahí. Acuérdate. Acuérdese. Cuando todo parezca perdido, acuérdese. Mire, hay algo que pasa en la vida de los discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, vamos para adelante, vamos a ir terminando. Si alguien tiene sueño, dígale, acuérdese.
Juan capítulo 21. Amén. ¿Ya lo tiene ubicado ahí? Espérame tantito, ahí voy. Capítulo 21, versículo 3. Los de este lado van a ser Simón Pedro. Aquí. Digan amén aquí. Ok, aquí nomás, espérenme. Y de este lado van a ser los otros discípulos. Los otros. Amén. Ok. Oh, hermanos, discípulos. Mire lo que dice las escrituras. Juan capítulo 21, versículo 3. Versículo 3. Dice la palabra del Señor. Abusados Pedros, ¿Estamos listos? Oh, 1, 2, ok. ¿Estamos listos? Ok, bien. Versículo 3 dice las escrituras. Simón Pedro les dijo. Oh, bien. Bueno, como ensayo está bien. Acuérdense que ustedes son Pedro. ¿Qué son? Pedro, ok. Miren lo que dice las escrituras entonces. Simón Pedro les dijo. ¿Qué les dijo? Ok. Y luego dice las escrituras. ¿Qué dijeron los otros discípulos? Ok. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijeron los otros discípulos? Nosotros también amamos. ¿Amos o qué? Amos. Pedro dice, voy a pescar. Los otros discípulos, pues vamos. ¿Qué vamos a quedarnos haciendo aquí? Es impresionante porque a estas alturas Jesús, el Cristo resucitado, ya se les había aparecido. Pero entonces vienen los discípulos y como se habían olvidado de las palabras que Jesús les había dicho, el Cristo encarnado les había dicho, ellos regresan a sus mismas labores, a sus mismas ocupaciones, a sus mismos hábitos, a su misma costumbre, a su misma labor que antes tenían cuando no habían conocido al Maestro. Regresaron a lo mismo. Diga conmigo, regresaron a lo mismo. ¿Cuántos quieren regresar a lo mismo? O cuántas veces hemos regresado a lo mismo. ¿Se ha tropezado usted con la misma piedra más de 2 veces? Sí, algunos sí. ¿Ha cometido los mismos errores? Sí. ¿Ha cometido las mismas faltas? Sí. ¿Ha reaccionado de la misma manera? Sí. ¿Ha padecido los mismos problemas? Sí. Por seguir haciendo ¿qué? Lo mismo. Pero es impresionante porque los discípulos ya habían visto al Cristo resucitado. ¿Cuántos han creído al Cristo resucitado? Okay. Pero los discípulos vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Entonces, cuando Jesús dice, acuérdate entonces, le dice por lo menos a Pedro, que Él fue el que te vio. La Biblia dice, la carta de Juan, no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Cuántos son amados por Dios? ¿Sí? ¿Estás seguro de que Dios te ama? ¿Está convencido usted que Dios lo ama? Seguro, en serio. No, de veras. Acuérdate que fue Él que te vio. Acuérdate que fue Él el que te llamó. Acuérdate que fue Él el que te escogió. No nos olvidemos por lo menos de estas 3 cosas que pasó con los discípulos. Él fue el que nos vio, Él fue el que nos llamó
Y Él fue el que nos escogió. Amén. ¿Sí Dios lo escogió a usted? Pedro estaba muy tranquilo en su barca. Y fue Jesús el que pasó por ahí, lo vio, lo llamó y le dijo: sígueme, sígueme. El Cristo resucitado anda viendo, anda llamando y anda escogiendo. Y diciendo: ven, sígueme. No nos olvidemos entonces, acordémonos de quién es Jesús, el Cristo, el resucitado. Pedro se había olvidado de aquellas palabras que por revelación del Padre había dicho cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús expresa esta pregunta más personal para los que estaban ahí, y es Pedro el que responde: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro se había olvidado de esta expresión. ¿Cuántas veces, amados, nos olvidamos de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermanos, que nos hemos olvidado hasta de platicar con Dios? Que es una de las acciones poderosas de la que Cristo vino a restaurar la comunión con el Padre. Y no platicamos con Él. ¿Usted sabe que Él quiere platicar con nosotros? ¿Usted sabe que Él, después de un ajetroso día, Él quiere sentarse con usted y decirle: ¿cómo te fue, mi hijo? Y no es que Él no lo sepa, pero Él quiere que usted le exprese: mi chulo, mi precioso, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes hoy, mi hijito? Ay, papá, pues ¿para qué te digo si me estás viendo? No, dígame, platiquemos, desahógese, ándale, desahógese, téngame confianza. ¿Qué te pasó? No, pues hoy me trataron mal. Hoy estaba pensando en otras cosas y mientras tenía el martillo en mi mano y estaba clavando, pues me di 2 martillazos, Señor. Ay, cómo me duele el martillazo. ¿Y qué más te pasó hoy? ¿Imagina usted al Cristo resucitado? ¿Cómo se lo imagina usted? Por ahí, ¿cuántos platican con Él? ¿Cómo se lo imagina Él? Se lo imagina así como: Andrés, ¿qué es eso que estás así? ¿No sabe o qué? ¿Quién se acerca así? Pero el Cristo resucitado nos ve así: hijo, no, ni quiere platicar con Él. Pero entonces viene Él y le dice: shh, acuérdese, Señor, pero es que ya van 2 veces que se me poncha la misma llanta. Y Él dice: shh, acuérdate. Esta palabra la recibí ayer y dice de la siguiente manera. ¿Ya está listo ahí? Ok, dice: así dice Jehová. ¿Quién dice? Perdón, ¿quién dice? Jehová. Discúlpeme, ¿quién dice? Jehová. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos.
aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Cuántos sacrificios? No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Capítulo 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. ¿Cómo va a decir? Yo soy de Jehová. Otra vez, 1, 2, 3. Yo soy de Jehová. Aleluya. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro recibirá en su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Versículo 6. Todos juntos. 1, 2, 3. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Le puede dar una fuerte ofrenda de palmas a ese Rey bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es impresionante las promesas que Dios hace con sus hijos, con su pueblo.